Vamos a continuar con un libro que enseña mucho sobre las ideas liberales, el liberalismo, el libro de Hayek, donde vamos a entender mejor su pensamiento desde la fuente, sin adornos, sin añadidos, sin sesgos de ninguna naturaleza, simplemente la información como se muestra. Esto es parte de una lista de reproducción que se llama La fatal arrogancia de Friedrich Hayek. Si no tienes tiempo para tomar el libro, no lo puedes comprar o estás tan ocupado haciendo cosas, pues lo puedes escuchar mientras haces otras cosas y de esa forma expandes tu conocimiento. Vamos a continuar con el capítulo 1, entre el instinto y la razón, en esta edición, y empieza con unas citas que te dejo a tu consideración. Primero, una de Cicerón que dice: consuetudo es quasi altera natura. ¿Y qué significa esta cita? Pues obviamente está en latín. Pues buscando una traducción de lo que significa, nos dice aquí la frase latina consuetudo es quasi altera natura, que se traduce al español como la costumbre es casi una segunda naturaleza. Nos dice consuetudo, costumbre o hábito. Est es, quasi, casi o como si fuera, y altera natura, otra naturaleza o segunda naturaleza. La idea es que los hábitos repetidos moldean nuestro carácter y terminan siendo parte de nuestra esencia, como si fueran innatos. Es un pensamiento muy cercano a lo que más tarde se expresaría en refranes como el hábito hace al monje o la práctica hace al maestro. Eso es lo que significa. Tenemos una de Montaigne que dice: les lois de la conscience que nous disons naître de la nature nacen de la costumbre. Como yo no hablo francés, vamos a pedir qué significa esta frase. Interesante saberlo, ¿no? Vamos a pedirle a ChatGPT que nos traduzca esto. ¿Y qué significa? Traduce al español. Es interesante ver esto, ¿no? Nos dice aquí, y además añade a nuestro conocimiento. Está verificando la información, me pide que verifique que soy humano, y dice, la frase en francés que... ¿Cómo sonará eso en francés a propósito? Vamos a ver si mi mala pronunciación... Mi mala pronunciación no es tan mala en realidad. Vamos a poner aquí. Le ponemos aquí, así, francés. Escuchemos cómo suena. Dice: les lois de la conscience que nous disons naître de la nature naissent de la costume. Suena bonito. ¿Pero qué significa eso? Dice, se traduce al español como: las leyes de la conciencia que decimos nacer de la naturaleza nacen de la costumbre. Es una reflexión que cuestiona la idea de que nuestra conciencia moral provenga de la naturaleza misma, sugiriendo en cambio que surge de hábitos y convenciones sociales. Interesantes estas citas porque reflejan el origen orgánico de muchas de las cosas que sostenía Hayek. Y hay una cita de J.W. von Goethe, que está en alemán. Yo no sé pronunciar alemán, pero vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos hace un momento. Vamos a ponerlo aquí. Primero, cómo suena desde el alemán. Dice: hay dos almas habitan en mi pecho. Una anhela separarse de la otra. Y eso dice: Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Wow. Bien. Vamos a ponerle lo mismo. Traduce al español esta cita de Goethe. Fíjense cómo ustedes así pueden leer esto, ¿no? Dice, el texto en alemán, este texto se traduce al español como: hay dos almas habitan en mi pecho, una quiere separarse de la otra. Es un verso célebre de Fausto, la obra Fausto de Goethe, donde el protagonista expresa la tensión interna entre dos fuerzas opuestas dentro de sí mismo, una inclinada hacia lo terrenal y la otra hacia lo espiritual. Muy bien, entonces vamos a empezar la lectura con estas tres citas. Saque usted sus propias conclusiones, pero vamos a ver por qué las pone ahí como introducción y cómo se relaciona eso con la lectura. Vamos a empezar aquí, permítanme un segundo para ir marcando algo que considere importante.
Nos dice evolución biológica y evolución cultural. Vamos a cambiar aquí, ok. Para la mente primitiva debió resultar de todo punto inconcebible la existencia de un orden de actividades humanas de extensión superior a lo abarcable por la directa percepción de alguna mente ordenadora. Incluso para Aristóteles, que solo mucho más tarde aparece en escena, un orden semejante nunca podría superar el perímetro alcanzable por la voz del heraldo, por lo que entendía que ni siquiera cabía imaginar la existencia de un estado de más de 100.000 individuos. Ahora bien, eso que a Aristóteles le parecía imposible era ya un hecho en su época. Pese a sus grandes éxitos como pensador, Aristóteles no aborda los problemas que nos ocupan sobre la base de la reflexión y la observación, sino sobre la de sus instintos. Entiendo que las ideas principales aquí, el no ser concebible la existencia de un orden de actividades humanas de extensión superior, que abarque más. Y Aristóteles no abordaba los problemas que nos ocupan sobre la base de la reflexión y la observación, sino sobre la de sus instintos. Nos sigue diciendo la lectura. Tal planteamiento es hasta cierto punto explicable, ya que nuestras instintivas predisposiciones, alcanzaron plenitud mucho antes de que este pensador viera la luz. Sin embargo, los esquemas de convivencia basados en los instintos son totalmente incapaces de abordar las peculiaridades y la envergadura de un orden moderno. Ojo que esa es la idea principal. Los esquemas de convivencia basados en los instintos son totalmente incapaces de abordar las peculiaridades, yo le añadiría a eso complejidades, y la envergadura de un mundo moderno. Se trata de esquemas únicamente apropiados a las pequeñas agrupaciones de nómadas que caracterizaron a los primitivos estadios de la humanidad y que a lo largo de millones de años fueron dando al Homo sapiens su constitución genética actual. Esos instintos genéticamente adquiridos fueron sin duda capaces de orientar y coordinar las actividades de nuestros lejanos antepasados, pero se trataba de una cooperación que solo podía abarcar un limitado conjunto de sujetos, entre los que, por lo general, cabía establecer un trato directo y una confianza mutua. En efecto, todos coincidían en la conveniencia de perseguir determinados fines, mientras prevalecía también una cierta unanimidad en la percepción de los más inminentes peligros o favorables oportunidades, relacionadas fundamentalmente con la posibilidad de mejorar, en su más próximo entorno, sus fuentes de alimentación y refugio. Aquellos individuos no solo podían escuchar al heraldo, es decir, a quien que venía a anunciar alguna cosa, muchos seguramente hasta lo conocían personalmente. Así es como se movían las cosas en aquel pasado remoto. Aunque su mayor experiencia puede haber otorgado a los miembros más ancianos del colectivo una especial autoridad, el tipo de coordinación radicaba fundamentalmente en los instintos de solidaridad y altruismo, los cuales, por lo demás, solo alcanzaban a los miembros del grupo en cuestión y no a los demás. Solo así podían en aquellos tiempos subsistir los miembros de estas pequeñas agrupaciones humanas. El individuo aislado tenía escasas posibilidades de supervivencia. El primitivo individualismo descrito por Thomas Hobbes no pasa de ser un mito. Nada de individualista tiene el salvaje. Su instinto es y ha sido siempre gregario. Nunca se dio en nuestro planeta esa supuesta guerra de todos contra todos. ¿Ok? Muy bien. Hayek en esto está estableciendo las bases de su pensamiento que luego va a ir exponiendo, ¿no? Dice aquí, sigamos leyendo. Vamos a leer solamente por unos 20 a 25 minutos, ya llevamos 10, para no hacer muy largo este video. De no haber surgido de hecho nuestro orden actual, resultaría difícil
incluso imaginar que dicho tipo de colaboración fuera posible, por lo que seguramente tildaríamos de fantásticos y utópicos a quienes alabaran sus hipotéticos logros. Son las normas reguladoras del humano comportamiento, plasmadas por vía evolutiva y especialmente las que hacen referencia a la propiedad plural, al recto comportamiento, al respeto de las obligaciones asumidas, al intercambio, al comercio, a la competencia, al beneficio y a la inviolabilidad de la propiedad privada, las que generan tanto la íntima estructura de ese peculiar orden con el tamaño de la población actual. Ojo con eso es muy interesante. De no haber surgido de hecho nuestro orden actual, resultaría difícil imaginar que esto fuera posible, porque diríamos que es fantástico. Son las normas reguladoras las que del comportamiento humano, plasmadas en todas estas cosas que menciona aquí, las que generan la íntima estructura de ese peculiar orden con el tamaño de la población actual, superando lo que él menciona anteriormente como la evolución original del grupo así más pequeño, ¿no? Dice aquí, tales esquemas normativos se basan en la tradición, el aprendizaje y la imitación más que en el instinto, y consisten fundamentalmente en un conjunto de prohibiciones, no se debe hacer tal cosa, en virtud de las cuales quedan especificados los dominios privados de los distintos actores. La humanidad accedió a la civilización porque fue capaz de elaborar y de transmitir a través de los procesos de aprendizaje esos imprescindibles esquemas normativos, inicialmente limitados al entorno tribal, pero extendidos más tarde a espacios cada vez más amplios, que por lo general prohibían al hombre ceder a sus instintivas apetencias, y cuya eficacia no dependía de la consensuada valoración de la realidad circundante. Esas normas constituyen una nueva y diferente moral, para la que, en mi opinión, la opinión de Hayek obviamente, debiera reservarse dicha denominación, encaminada a reprimir la moral natural, es decir, ese conjunto de instintos capaces de aglutinar a los seres humanos en agrupaciones reducidas, asegurando en ellas la cooperación, si bien a la costa de entorpecer o bloquear su expansión. Muy bien. Dice aquí este detalle, dice, preferiría restringir el uso, parece que esto es una anotación de Hayek en el libro. Recuerden que estamos leyendo La fatal arrogancia de Friedrich Hayek. Preferiría restringir el uso del término moralidad a esos conjuntos, vamos a subrayar eso, a esos conjuntos de normas no instintivas que permiten ordenar el comportamiento en ámbitos extensos, ya que el propio concepto de orden moral solo adquiere sentido en la medida en que se pueda proceder a su contrastación, sea con la conducta impulsiva o no reflexiva, sea con el resultado de valorar a través de la razón el conjunto de posibles consecuencias del comportamiento. Los impulsos innatos no tienen calidad moral, y los sociobiológicos que, al referirse a estas cuestiones, recurren al término altruismo y que para ser consecuentes consigo mismos debieran considerar el acto sexual como el más sublime de los altruismos, evidentemente yerran. Solo si se afirmara que deberíamos dejarnos llevar por los impulsos emocionales, adquiriría ese tipo de altruismo connotaciones verdaderamente morales. Ahora bien, es indudable que no es este el único uso posible de estos términos. Bernard Mandeville escandalizó a sus contemporáneos arguyendo que ese principio general no nos convierte en entes sociales. Esa única base, esa última razón e intrínseco fundamento de cualquier actividad comercial y esfuerzo productivo no es otro que la maldad, con lo que quiso poner de manifiesto que
Las normas capaces de establecer un orden extenso han de chocar siempre frontalmente con los primitivos instintos que mantienen unidos a los pequeños grupos. Cuando interpretamos la moral no como innatos instintos, sino como un amplio entramado de tradiciones aprendidas, la moral como un amplio entramado de tradiciones aprendidas, las relaciones entre estas últimas y esas propensiones humanas que solemos denominar emociones, sentimientos o sensaciones, plantean cuestiones de destacado interés. Señalaremos como ejemplo que aunque los condicionamientos morales no siempre adopten forma explícita, sino que en muchas ocasiones, al igual que los instintos, se manifiestan como vagas tendencias de rechazo en determinadas actitudes, no cabe duda de que nos ayudan a elegir entre los diferentes instintos e incluso a sobreponernos a algunos de ellos. Quizá haya quien se sorprenda de que sea precisamente la supresión de las tendencias instintivas el mejor modo de coordinar las actividades de un gran grupo de personas. Repito, la supresión de las tendencias instintivas, el mejor modo de coordinar las actividades de un gran número de personas. Ergo, se está refiriendo a nuestras sociedades actuales, extremadamente amplias y complejas. Se necesita ese orden moral preestablecido basado en cuestiones que se desarrollaron orgánicamente y se establecen a través de un orden moral para que estas sociedades sean funcionales más allá de los instintos que formaron las primeras sociedades pequeñas. Eso es lo que yo le entiendo. Si usted entiende otra cosa, déjenlo en los comentarios. Nos dice, sería importante ver su comentario, ¿no? Dice aquí, seguimos leyendo. Subrayaremos a título ilustrativo que el orden extenso nunca habría llegado a surgir de no haber sido ignorada la recomendación de que todo semejante sea tratado con el mismo espíritu de solidaridad que se dedica a quienes habitan el entorno más próximo. ¿Ok? Claro. Cuantos nos hayamos integrados en el orden extenso, salimos beneficiados de que no se trate a todos, con idéntico espíritu de solidaridad. A todos interesa que nuestras relaciones interpersonales se ajusten a esa otra normativa que corresponden al orden abierto, es decir, a ese conjunto de normas que regulan la propiedad plural y el respeto a los pactos libremente establecidos. Lo leo de nuevo. Ya se nos empieza a aclarar un poco lo que quiere decir Hayek. Nos dice, se ajusten a esa otra normativa que corresponden al orden abierto, es decir, a ese conjunto de normas que regulan la propiedad plural y el respeto a los pactos libremente establecidos y que a lo largo del tiempo fueron paulatinamente sustituyendo a la solidaridad y al altruismo. Un orden en el que todos tratasen a sus semejantes como a sí mismos desembocaría en un mundo en el que pocos dispondrían de las posibilidades de multiplicarse y fructificar. Si, por ejemplo, decidiéramos en cualquier momento atender los consejos que a favor de un comportamiento caritativo nos sugieren a diario los medios de comunicación, someteríamos a la comunidad a graves carencias al distraer nuestro esfuerzo de las actividades que con mayor eficacia sabemos practicar y nos transformaríamos inevitablemente en meros conjuntos de un interés, en meros instrumentos de un conjunto de intereses sectarios o particulares criterios sobre la importancia relativa de determinadas necesidades. En nada contribuiría, por otro lado, tal actitud a remediar los problemas que a todos legítimamente preocupan. De igual modo, esa instintiva animadversión hacia el forastero debe ser en todo momento reprimida si se pretende que un único esquema normativo y abstracto prevalezca sobre todos. Solo así se podrán eliminar las barreras artificiales a la inmigración, incluidos los límites fronterizos que hoy separan a los distintos países.
De todo esto se deduce, déjenme ver el tiempo, ya mismo terminamos. De todo esto se deduce que la formación de esquemas de coordinación comunitaria exige inevitablemente que los individuos sean capaces de superar sus naturales o instintivos impulsos en sus reacciones ante los demás, actitud que aún hoy siempre se nos presenta envuelta en reticencias. El que tales conflictos con nuestros innatos instintos, vicios privados, como los denomina Bernard Mandeville, puedan transformarse en ventajas colectivas y el que los hombres tengan que refrenar algunos buenos instintos para desarrollar el orden extenso, son conclusiones convertidas más tarde en fuentes de disensiones. Rousseau, por ejemplo, alabó siempre lo natural, mientras que su coetáneo Hume advirtió que en las sociedades de superior tamaño, tan noble sentimiento como es la generosidad, en vez de fomentar la convivencia, casi le resulta perjudicial y llega a transformarse en el más ciego de los egoísmos. ¿Cómo es posible eso? Fíjense, veamos esa parte de nuevo. Leo de nuevo, dice, Rousseau, por ejemplo, alabó siempre lo natural, mientras que su coetáneo Hume advirtió que en las sociedades de superior tamaño, tan noble sentimiento como es la generosidad, en vez de fomentar la convivencia, casi le resulta perjudicial y llega a transformarse en el más ciego de los egoísmos. Muy bien, nos vamos a quedar ahí con esta lectura. Nos vamos a quedar ahí. Hayek está estableciendo las bases de su razonamiento. No me voy a adelantar en decir lo que entiendo de esto. He estado guiando en cuanto a subrayar ciertas ideas principales que se mencionan en el texto, pero lo que a mí me interesa es que usted llegue a sus propias conclusiones con una mente abierta, y una vez que les pongo la información tal cual aparece en el libro que él escribió. Entonces le animo a seguir adelante con la siguiente lectura. No la he hecho muy larga para no ser cansino, y espero que la misma le beneficie pues a tener un punto de vista más crítico de la realidad, considerando otras evidencias que vayan más allá de lo que usted ya ha decidido a priori, y de la mano de uno de los grandes pensadores, el señor Friedrich Hayek. Si te gustó el video, sigue el canal, dale like y activa la campanita para recibir las actualizaciones. Procuraremos subir videos con más frecuencia para continuar con la lectura hasta completar este libro. Mira la descripción en la parte inferior donde tengo algunas recomendaciones para ti. Si quieres apoyar al canal, lo puedes hacer pues a través de adquirir esos libros y otras recomendaciones que te doy ahí, incluso este libro. Yo recibo una pequeña comisión por eso y con eso ayudas a seguir adelante. Excelente día a todos, buscadores de la verdad. Sigamos adelante con mente abierta, planteándonos estas cuestiones importantes. Excelente día a todos, chao.